Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como creyentes, como hijos de Dios, hay ocasiones que somos pasados por circunstancias muy difíciles, algunas no tanto, pero en realidad es que todo aquel que es hijo de Dios, que vive de una manera piadosa, recibe persecución de una o de otra forma. Pero cuando el creyente se encuentra en alguna situación difícil, suele ser algo agobiante, porque le resulta difícil sobrellevar la situación. Pero por la gracia del Señor, Él nos ha dejado su palabra escrita, y por medio de ella es que nosotros podemos entender lo que el Señor quiere de nosotros, y cuando estemos como sus hijos en diferentes circunstancias, a dónde acudir y cuáles son los pasos a seguir. Santiago escribe esta carta para animar a sus lectores que estaban pasando por una persecución, probablemente bajo Herodes Agripa. La carta va dirigida a las 12 tribus que están esparcidas por todo el extranjero, literalmente en la diáspora, que era la palabra técnica que se designaba a los judíos que vivían fuera de Palestina. Los creyentes a quienes fue dirigida la epístola de Santiago estaban pasando también, como los lectores de Pedro, con una fuerte persecución por su identificación con Cristo. Santiago exhorta a estos hermanos a tener una actitud correcta frente a las pruebas, ya que el resultado final de ellas es la madurez personal en ellos. Hoy observaremos cómo estos versículos ayudarán al creyente a cómo actuar cuando las circunstancias se tornan difíciles en su caminar cristiano. Cuando las pruebas tocan a su puerta, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una guía de cómo nosotros debemos de actuar en los momentos difíciles. Pongan sus ojos en el versículo 2. Dice: hermanos míos. Lo primero que podemos observar es cómo Santiago se dirige a sus lectores con una gran humildad. Él les llama hermanos. Es una expresión de hermandad, tanto que Santiago la usa alrededor de 15 veces en su carta. Un promedio de una vez cada 7 versículos. Esto demuestra la relación que Santiago tenía con los demás hermanos en Cristo. De la misma manera como cuando una iglesia, como nuestra iglesia usa esta expresión de hermano, se está refiriendo a una unión por medio del Espíritu Santo que nos une a cada uno de nosotros. Esta palabra de hermano tiene mucho peso, amada iglesia. No nomás es a lo ligero. No nomás es a lo ligero. Esta palabra de hermano tiene mucho peso. Tiene mucha verdad. Cuando usamos esta expresión estamos diciendo que somos hijos de un mismo Padre Celestial y que por medio del Espíritu Santo ahora somos una familia. Hermanos, esto es glorioso, esto es grandioso. Que cada uno de nosotros somos parte de esa familia. Y cuando nos decimos hermanos, es lo que esa palabra dice, hermanos. Hermanos, te estás uniendo con tu otro hermano mediante esta palabra. Después dice el versículo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando pensamos en la palabra de gozo, casi siempre está relacionada con cosas que están bien, ¿cierto?
Por ejemplo, si hay una buena salud, si hay una buena estabilidad económica, si hay buenas relaciones con las demás personas, es fácil tener gozo. Cuando leemos esta palabra de gozo siempre va relacionada con algo bueno. Creo que para el cristiano no es difícil tener gozo, situaciones agradables, pero cuando las cosas no están saliendo como lo esperamos, cuando no hay una buena salud, cuando no se está pasando por un buen momento, cuando las relaciones con los demás se rompen, ¿cuál es nuestra actitud? Santiago dice a sus lectores cuál debe de ser la actitud en medio de esos acontecimientos que estaban pasando sus lectores. Pedro usa esta palabra, sumo gozo. En su idioma original se puede traducir como deleite. El gozo del cual Santiago escribe aquí no es una felicidad, ni placer, ni un entusiasmo, ni un júbilo, ni una risa. Sumo gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios en medio de circunstancias difíciles. Es una seguridad de estar en los caminos y en la voluntad de Dios aún más allá de todo dolor humano que se pueda estar experimentando. Hermanos, como hijos de Dios, tenemos a ese Dios poderoso que nos suple, nos fortalece. Ese debería de ser el principal gozo de todo cristiano. Tenemos a ese Dios poderoso. Los incrédulos no tienen a ese Dios poderoso. Pero por gracia tú y yo tenemos a ese Dios poderoso y por lo tanto eso debía de ser un gran sumo gozo, sin importar causas de las cuales estemos pasando como luchas o pruebas. Santiago exhortó a sus lectores a que estuvieran con sumo gozo y hasta este punto todo estaría bien. Pero el texto sigue y dice Santiago que este gozo que caracteriza al creyente verdadero no debe de ser interrumpido por nada. Él dice que es un gozo, debe de manifestarse cuando las luchas y las pruebas llegan a nuestras vidas. Hermano, ¿qué pasa cuando vienen luchas y pruebas a tu vida? Tu semblante cambia, tu perspectiva cambia. ¿Cómo actúas cuando las luchas y tribulaciones vienen a nuestra vida? Amados, como creyentes entendemos que estamos en un mundo hostil y caído a causa de este pecado. Y en ocasiones podemos padecer por profesar nuestra fe en los incrédulos. Sin embargo, Santiago exhortó a sus lectores a que este gozo permaneciera en ellos sin importar las circunstancias que ellos estaban pasando. Y esa es una exhortación también para nosotros. Sabemos que como humanos el padecer no es agradable. No podemos estar con una risa muy grande cuando las luchas y las pruebas están con nosotros. Es tan difícil. Pero más sin embargo, una vez más, tenemos a ese Dios poderoso que en su soberanía maneja todas las cosas y la principal de ellas es para nuestro propio bien. Es el fin principal del Señor, de las luchas y las pruebas en sus hijos, es para nuestro propio bien, para nuestro propio crecimiento. Ahora, con esto en mente, vamos a observar cuál debe ser entonces la actitud cuando se presenten estas pruebas. De este versículo podemos observar una actitud positiva y la cual leímos ahorita es una actitud de gozo. Como creyentes, no se nos da a escoger si hemos de tener pruebas o no. Porque si eso fuera así, créanme lo que cada uno de nosotros escogiera las más pequeñas. Porque no queremos sufrir. Quizás solo escogiéramos aquellas pruebas que
sí nos tocan un poquito, o como cuando vas al ropero y escoges esta ropa, me pongo estos zapatos sí o estas zapatillas. No, no sucede así con las circunstancias de los creyentes. El creyente no escoge qué prueba va a tomar para sí. En otras palabras, no podemos decidir qué tipo de pruebas vamos a escoger. Como creyentes solo podemos escoger cuál debe de ser nuestra actitud en ellas, ya que el gozo del verdadero creyente no se basa en las circunstancias de la vida o de lo mejor que pueda estar pasando en el momento. Habrá la prueba del dolor, la prueba de las desilusiones que tratarán de quitarnos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Vendrá también la prueba de los desánimos que tratarán de inducirnos a apartarnos de la iglesia, de la comunión con los otros hermanos o quizás completamente de Dios. ¿Sabes por qué tú has permanecido en medio de pruebas? No es por tu fortaleza, es porque Dios te sostiene. Y quizás aún no hayas pasado por la prueba más grande que pueda pasar tu vida, pero puede llegar el momento. Puede llegar el momento. Y Santiago nos dice cuál debe de ser entonces nuestra actitud. Recuerda esto, hermano. El verdadero gozo del creyente no se encuentra en la actitud. El verdadero gozo del creyente se encuentra en la actitud de confianza que tiene en Cristo en medio de esas circunstancias que pueda estar pasando. Por eso en medio de diversas pruebas el cristiano fiel puede estar en ellas con una actitud de gozo. Con una actitud de gozo. Pero solo esto puede suceder cuando el creyente está completamente convencido que Dios en su soberanía permite las pruebas. Es Dios mismo quien nos coloca en esas circunstancias difíciles con el fin de que solo dependamos de Él. Él quita nuestros bastones donde nuestra vida está sostenida. ¿Por qué hay tantos bastones que como creyentes nos ponemos? Empezamos a quitar nuestro roca fuerte y empezamos a agarrar bastones y nos empezamos a apoyar en ellos. Pero en la gracia de Dios, Él permite circunstancias para que su Hijo únicamente dependa de Él, no de nadie más, únicamente de Él. Pero cuando se pierde el enfoque, es cuando en ocasiones empezamos a quejarnos y te cuestionas y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nos viene a la mente como el Salmo de Asaf, que le dice al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a los impíos los haces prosperar? ¿Por qué a los impíos los haces prosperar? Nuestro enfoque empieza a divagar. No, hermanos, como creyentes debemos de saber que el Dios soberano usa todo conforme a su voluntad para nuestro propio bien, porque Él nos ama con un amor inmenso. Él usa las pruebas para lograr un crecimiento en nosotros. Y nuestra actitud es recibirla de parte de Dios con gozo y esperar cuál es su propósito en nuestras vidas. Dice un comentarista, si solo apretamos tenazmente las mandíbulas, crujimos los dientes y aguantamos con un espíritu resignado, no hemos alcanzado aún la actitud que aquí nos indica la palabra de Dios. Nuevamente,
si solo apretamos tenazmente las mandíbulas, crujimos los dientes y aguantamos con un espíritu resignado, no hemos alcanzado aún la actitud que aquí nos indica la palabra del Señor. En otras palabras, si el creyente se queja por las cosas que le puedan estar pasando, si se la pasa murmurando de la situación actual, aún no ha entendido que Dios está obrando para su propio crecimiento espiritual y que Dios está usando esas circunstancias para su propio bien. Por eso no se debe de perder el enfoque de quién es Él, de quién es Él. El creyente debe de tener en mente que Dios es quien permite las dificultades para probar nuestra fe. ¿Sabías esto, amado hermano? Creo que lo sabes. Es Dios quien en su soberanía permite esas pruebas en nuestras vidas. Medita en eso, amado hermano. Recuerda que para el Hijo de Dios no puede pasar otra cosa que Dios no lo permita. Él permite todo con un propósito. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios manda al creyente a estar con gozo en medio de ellas. Y nuestra actitud no debe de ser una actitud quejosa delante de Dios, porque esto es un grave pecado para el Señor. Estar contentos en medio de las pruebas es, como decíamos, es muy difícil. Pero más sin embargo, esta es la exhortación que el Señor nos da por medio de Santiago. Esta palabra de sumo gozo que sale del interior del corazón cuando la prueba está en proceso, la idea en original es gozo total o sin mezcla. Podría decirse gozo 100% puro. Debemos de tener ese gozo, el cual Santiago nos exhorta. Y recordemos que esta carta va escrita a unos creyentes judíos que habían sido expulsados de sus hogares. Se dirige a gente que estaba sufriendo por ser explotada por los ricos, por haber sido llevada a las cortes y también por haber sido calumniada por creer en Jesús. Ellos verdaderamente estaban pasando por pruebas de fuego difíciles, hermanos. Difíciles. Llegamos quizás a pensar y dice Santiago, ¿qué estás diciendo? Mira lo que están pasando, están siendo perseguidos, les están dando muerte. ¿Cómo van a tener gozo en medio de esas pruebas? Para nuestra mente finita, hermanos, es imposible. Pero Dios todo soberano es el que produce en nosotros todo lo que va a llevar para su gloria y honra. Pongan sus ojos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Santiago le recuerda a sus lectores que ellos estaban expuestos a diversas pruebas. Esta es una indicación de que las pruebas para los creyentes llegan de diferentes maneras. Las pruebas atacan de todos lados, en todos los tiempos y de todas maneras. Esto fue una realidad para los lectores de Santiago y también es una realidad para todos aquellos que quieren vivir piadosamente. El creyente debe esperar pruebas y luchas. El creyente no debe de esperar comodidad aquí en la tierra. Nuestra casa celestial está allá. Allá será el gozo eterno, pero mientras estemos aquí, en este mundo caído, hostil, el creyente debe de esperar pruebas y luchas de una o de otra manera. El creyente verdadero que sabe caminar con Cristo debe de esperar luchas y pruebas, quizás no diario, pero sí llegarán. Las pruebas es el fuego purificador que hace que el creyente sea más genuino
Y no haya otra cosa en esta vida que purifique al creyente a tal grado de alcanzar una madurez espiritual sólida que ser pasado por el fuego de la prueba. Llegamos a la madurez más grande cuando somos pasados por fuego. Aunque en el momento la lucha y la prueba nos aflige, nos pone tristes, sin duda, eso es una verdad. Pero cuando miramos más allá de eso, entonces es cuando viene el gozo al creyente y decir, mi crecimiento espiritual, ahí voy. El Señor mira tu fe pura y se agrada de ella. Dijo Charles Spurgeon, y cito, las pruebas intensas dan como resultado cristianos de oro. Fin de la cita. Eso es lo que hace la prueba, la lucha. El resultado es un cristiano de oro, un cristiano puro para la gloria de Dios. El creyente debe de ver la mano de Dios en cada circunstancia de su vida y estar plenamente convencido que Dios en su soberanía tiene todas las cosas bajo su control. Es muy importante mencionar que ningún creyente ha recibido garantía de que vivirá una vida libre de dificultades, ¿cierto? Únicamente el evangelio barato que hay en muchas iglesias es la que te promete, ven a Cristo y todos tus problemas se te acabarán. No sé si lo has escuchado, pero en muchas partes hay eso. Ven a Cristo y tus problemas se te acabarán. Oh, hermanos, el verdadero evangelio te dice que tienes que cargar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Y esta imagen de la cruz no es una cruz de cartón ni de fón, es una cruz pesada que todo creyente debe cargar. Por lo tanto, todo creyente verdadero debe de esperar aflicciones. Aflicciones. Nadie puede escaparse de ellas como creyentes. El hombre no puede controlar circunstancias, pero el Dios soberano en el cual confiamos sí. Y Él sea la gloria por siempre. Ahora hasta aquí, hasta este punto, hermanos, ¿cuál es tu actitud cuando Dios permite que pases momentos difíciles? ¿Cómo has actuado cuando llegan a tu vida momentos perturbadores, agobiantes? ¿Lo tomas de parte de Dios o te quejas de Él? Pongan sus ojos en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Santiago les dice a sus lectores sabiendo, tiene la intención de recordarles que si ellos trataban estas pruebas con una actitud de gozo, traería un gran beneficio para su crecimiento espiritual. Cuando les dice sabiendo, les está dando a entender, ustedes ya saben como creyentes que están expuestos a esto. Ustedes ya saben, no se lo imaginen, ustedes ya lo han vivido, incluso lo estaban viviendo. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de esta manera, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Las pruebas son los instrumentos que examinan la fe y revelan la verdadera naturaleza del hombre, amada iglesia. Así como el oro es purificado por el fuego, la fe es purificada a través de ellas. De esta misma manera, el apóstol Pedro, recuerdan en la serie de Pedro que estamos, primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero miren lo glorioso después. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la prueba para el creyente es, si la soporta, la aguanta, es hallada para el Señor como alabanza y gloria cuando Él sea manifestado.
Todo verdadero creyente está expuesto a ser introducido al horno de diversas pruebas. Nadie que sea creyente verdadero está libre de pasar por el valle de sombra de muerte. Pero lo que el creyente debe saber que las pruebas sin duda tienen un propósito divino para con nosotros. Es grandioso esto, hermanos. Dice Pedro, solo que ser afligidos por un poco de tiempo. Después todo acabará. Creo que la paciencia, como dice aquí, es una de las virtudes el cual se batalla con mucho como humanos para poder ejercerla. Algunos de nosotros somos muy desesperados, como unos ejemplos prácticos de ello, de la falta de paciencia en nosotros. Algún ejemplo práctico es vamos a un supermercado y no nos atienden con rapidez, nos desesperamos. Cuando el semáforo tarda y queremos cruzar y tarda y no cambia a verde nos desesperamos. Cuando acudimos al banco y hay mucha fila, demasiada fila, queremos que nos atiendan y nos desesperamos, hermanos. Somos muy impacientes. Pero la paciencia a la cual se refiere Santiago no tiene nada que ver con ese tipo de paciencia a la cual acabamos de mencionar. La paciencia a la cual hace referencia Santiago es una paciencia para poder soportar las pruebas que sus lectores estaban pasando. Ellos debían de estar completamente confiados en Dios y ser pacientes en sus sufrimientos. La paciencia. Y esa también es una exhortación para nosotros, amada iglesia, a ser pacientes cuando la prueba toca tu puerta y estás siendo atribulado por cualquier circunstancia. Tú debes de ejercer tu paciencia confiando completamente en Dios. Quizás ahora puedes estar pasando por alguna prueba. Y Santiago nos dice que seas paciente en ella, confiando en el Señor, confiando únicamente en Él. El creyente verdadero no debe acudir al pánico, somos muy dados a ello, a la desesperación, ni mucho menos a claudicar de nuestra fe. Por el contrario, las pruebas deben de producir en el creyente confianza, hermanos. Deben de producir en el creyente una esperanza. Deben de producir ánimo y fortaleza. Santiago dice que las pruebas producen paciencia. La prueba de la fe tiene por objetivo obrar de manera continua hasta que alcance su objetivo, o sea, la madurez de esa fe. Las pruebas producen en el creyente un más alto nivel de madurez espiritual y una total dependencia de Dios. Amado hermano, ¿quieres tú buscar una madurez espiritual? ¿Sabes cuál es la respuesta? Las pruebas. ¿Quieres que tu fe crezca de una manera considerable? ¿Sabes cuál es el medio? Las pruebas. ¿Quieres depender totalmente de Dios en circunstancias difíciles? El medio es las pruebas. Únicamente en las pruebas es cuando nos dejamos en los brazos del Señor. Únicamente en las pruebas son las que nos guían a Él. Hermanos, si seamos honestos, cuando todo está bien, hay ocasiones ni que como creyentes leemos la Biblia, ni como creyentes oramos, ni como creyentes tenemos comunión los unos con los otros. Pero cuando el Señor manda una prueba, hermanos, a las 5 de la mañana estoy levantado orando y agarro mi Biblia. ¿Ves cómo nos ayudan las pruebas, hermanos? Verdaderamente nos ayudan, nos hacen crecer, nos hacen buscar de Dios. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas. Ejercita tu paciencia en medio de todo lo que puedas estar pasando, amado hermano. Ponga sus ojos en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, cosa alguna.
Entonces Santiago les dice a sus lectores que esta obra de la paciencia es progresiva. En ocasiones el creyente que está pasando por pruebas, lejos de meditar en ellas como un propósito de Dios, se desespera y deja de confiar en Dios. Santiago dice que el propósito de estas pruebas es entonces llevarnos a esa madurez. Esta obra perfecta de la paciencia hace que el creyente haga en él dos resultados. Primero, para que seas perfectos y cabales, como dice el texto, y después para que no os falte cosa alguna. Cuando Santiago dice para que seáis perfectos, en este contexto no se refiere a la ausencia de pecado o un defecto, sino más bien en un sentido ético y espiritual, a la madurez espiritual y a la plenitud en Cristo. Se refiere a la idea de ser completos o íntegros en nuestra relación con Dios. Hermanos, cuando las pruebas y las luchas vienen a nuestra vida, no hay mejor momento de sinceridad que el creyente va a Dios. Dios usa las pruebas y las luchas, y cuando nosotros oramos a Él, hermanos, es la oración más sincera del creyente hacia Dios cuando está pasando por circunstancias difíciles. No quiero decir que en otras cosas no, pero cuando están pasando cosas difíciles, hermanos, es cuando más buscamos de una manera sincera y honesta a nuestro Señor. La palabra cabales se puede traducir como completos o enteros. Santiago está expresando el deseo de los creyentes que alcancen entonces esta madurez. Por eso Santiago usa esta frase: sin que os falte cosa alguna. La obra estará completa cuando el creyente entienda que las pruebas donde pudiera estar colocado es porque Dios así lo ha permitido. Lo ha permitido. Verso 5, ponga sus ojos ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. En este versículo podemos observar cómo dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Podemos preguntarnos a qué tipo de sabiduría se refiere Santiago aquí. La sabiduría a la cual Santiago se refiere no tiene nada que ver con sabiduría filosófica o con el conocimiento intelectual o una sabiduría para poder sobrellevar la vida. La sabiduría a la cual Santiago se refiere aquí es la sabiduría para poder vivir con gozo en medio de las luchas y pruebas las cuales sus lectores estaban pasando. El creyente ocupa la sabiduría de Dios para poder enfrentar sus pruebas con gozo. Él debe de ir en busca de esta sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. ¿Para qué? Dice Santiago. Bueno, para que puedas tener gozo en medio de las circunstancias difíciles. Pídela a Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. No hay otro lugar en todo el universo a donde el creyente pueda acudir. Aunque es buenísimo que recurras a tu hermano para poder pedir un consejo, orar por una situación, es bueno y debería de ser, pero aquí Santiago nos dirige directamente a Dios. Salomón escribe en Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amada iglesia, ¿cuál es tu actitud? ¿Acudes a Él para pedir sabiduría al Señor? Confiemos en el Señor. En ocasiones sucede que cuando las pruebas arrecian en la vida del creyente, no sabe cómo actuar, al grado de desestabilizar las emociones. Las pruebas, fíjense lo que hacen las pruebas cuando nos desenfocamos del propósito de Dios. Las pruebas te quitan el sueño. Las pruebas pueden llegar a quitarte el apetito. E incluso las pruebas pueden llegar a ocasionar una grave enfermedad en ti. Santiago exhorta a sus lectores a que acudan a Dios, que le pidan sabiduría en medio de las pruebas. Y lo dice Santiago: el cual dará a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Cuando el creyente va a Dios en busca de esta sabiduría, sin duda Dios, que es rico en misericordia, Él la da generosamente. Dice la Nueva Versión Internacional de este texto: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago destaca la generosidad de Dios al dar sabiduría. Él no está restringido en dar su provisión, más bien está dispuesto a dar a todo aquel que le busque. Él anima al creyente a pedir sabiduría. Él reconoce que hay momentos en la vida en que se enfrentan situaciones difíciles y decisiones importantes para las cuales necesitamos esa dirección divina. Y miren de qué manera dice Santiago que Él la da. Dice: y sin reproche le será dada. Santiago asegura a los creyentes que si piden sabiduría a Dios, Él responderá. No solo lo hará en abundancia, sino que lo hará sin reproche, es decir, sin regañar o culpar al que lo pide. Él no es como nosotros, que cuando nosotros ayudamos a una vez a alguien y esa persona vuelve a caer o te vuelve a fallar, damos ahora, pero con condiciones. Dios no censura al creyente cuando fracasa, ni tampoco le trae a la memoria las cosas que Él le ha dado. Él da en abundancia y con un gran amor. Y una vez más le digo, Él no es como nosotros, que cuando ayudamos a alguien y aún así no entiende, nosotros sí le recordamos y le dice: ya, mira, ya hice esto contigo. Pero el Señor no. El Señor jamás nos sacará en cara la ayuda y el favor que Él nos brinda a cada momento. Él no es como nosotros y jamás reprochará sus dádivas. En otras palabras, Dios no nos da lo que le pedimos para luego reprocharnos por esa petición. Dios es bueno. Cuando Santiago dice que cuando pedimos esa sabiduría, Él nos la da, es una afirmación que Él está asegurando que esa sabiduría será recibida para el Hijo de Dios. La idea del pasaje es que Dios cumplirá su promesa cuando Santiago dice que Él nos dará esa sabiduría. Dice un comentarista, y cito: la afirmación de Santiago es tajante y positiva, no tiene visos de duda, no hay un quizás o un tal vez. Fin de la cita. Es una realidad. Ese es el Dios en el cual confiamos y creemos. En otras palabras, Santiago dice que cuando el creyente va a Dios en busca de esta sabiduría, la respuesta es segura. La respuesta es: yo te la doy. Hermanos, gloria a su nombre. Amado hermano, esto es solo para nosotros un gran consuelo y ánimo y fortaleza. La lucha, la prueba puede llegar, pero también el favor de Dios para poder vivir o sobrellevar la angustia o tribulación que puedas estar pasando. Pídela a Él. Él te guiará, Él te fortalecerá. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Qué grande es nuestro Dios. Ponga sus ojos en el versículo 6, dice: pero pida con fe. Santiago ahora da un requisito sumamente importante para que Dios pueda responder a la demanda de la sabiduría. Él dice: pida con fe. Él dice que cuando el creyente va en oración a Dios y le pide algo, debe hacerlo con fe. Esto es, con una confianza y seguridad en que Él escuchará y responderá según su propia voluntad. El creyente no solo debe ir a Dios, que es la fuente de la sabiduría, sino que debe de ir a Él con una seguridad de que Él te escucha, amado hermano. El creyente debe de acercarse a Dios con una fe muy grande y sin duda alguna. Salmo 44, bienaventurado el hombre
que puso en Jehová su confianza. Cuando vas en oración al Señor y confías en Él plenamente, hermano, tú eres bienaventurado. La palabra es feliz. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él te escucha y tú sabes tu necesidad y tú sabes que Él responderá. Porque Él es nuestro Dios y Él ama a sus hijos. El creyente debe de pedir con fe, no dudando. Pedir con fe implica una persistencia en creer en la bondad y el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. No se trata solo de creer en el momento de la oración, sino de mantener esa confianza a lo largo de todo el tiempo. Esto es siempre. Después Santiago hace una similitud del hombre que duda a las ondas del mar. Él dice, las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Él está diciendo que el hombre que duda es controlado por su propia duda, y después da un ejemplo muy práctico para hacer saber a sus lectores de cómo se ve un hombre que lo gobierna la duda. Dice que el hombre que duda es semejante a las olas del mar, cuando el fuerte viento las agita, cuando la mente está llena de incertidumbre o de duda, el alma está muy inquieta y agitada, así como el mar. Así es el hombre que duda cuando va al Señor a pedirle. Santiago compara a aquellos que dudan con las olas del mar, que son impulsadas por el viento y no tienen una estabilidad. De manera similar, aquellos que dudan en su fe pueden ser llevados de un lado a otro por las circunstancias, correr de aquí, correr para allá, pero no estar firmes en su confianza al Señor. Él advierte contra la duda al pedirle algo a Dios. Aquellos que dudan de la capacidad de Dios para responder sus oraciones son comparados como las olas del mar. La falta de fe puede impedir que alguien reciba las bendiciones de Dios. La duda refleja una falta de confianza en la fidelidad y el poder de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjense hermanos lo que dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Cómo puede el creyente acercarse a Dios sin creer que Dios está ahí? Será incongruente, será absurdo tratar de acercarse a alguien si ese alguien no está ahí. Pero es exactamente lo mismo que hace un hombre cuando duda. Se acerca a Dios, pero a su vez no cree que está ahí. Es la exhortación para nosotros, ir a Dios en oración, pero confiados de que Él está ahí, que Él nos escucha. Y el resultado de esto, dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Este versículo, Santiago es muy claro. Si el creyente tiene dudas para ver si Dios responderá, es como si no hubiera pedido nada. Santiago dice que no piense que si esa es la actitud, no habrá entonces una seguridad de que recibirá nada. De la misma manera, como creyentes, no debemos de dudar al acercarnos a Dios. La confianza en Dios es un requisito indispensable en la oración eficaz. Es por eso, por lo que Él pide que deben de hacerlo con una seguridad en su corazón. Miren lo que dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Está advirtiendo sobre las consecuencias de dudar en acudir al Señor. Amado hermano, quizás tú llevas o tienes tiempo llevando una petición delante de Dios y aún no ves un resultado. Hermano, tú debes de seguir confiando en Dios. No debes de dudar en Él. Él está ahí, aunque a nuestros ojos no miremos aún nada, pero ahí el Señor está. Él está ahí. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, dice, en todos sus caminos. La expresión hombre de doble ánimo se refiere a alguien que es indeciso, vacilante o inconstante en su fe.
Es alguien que no tiene una fe firme y constante en Dios, sino que cambia fácilmente de opinión o dirección. Santiago advierte que aquellos que son de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Esto significa que la falta de firmeza en la fe refleja en todas las áreas de su vida, incluyendo conducta, decisiones o relaciones. Santiago está enseñando que la inconstancia es incompatible con una vida cristiana sólida y madura. Los creyentes deben de tener una fe firme y constante en Dios, lo que se reflejará en una vida coherente y comprometida con seguir los caminos del Señor. En pocas palabras, un creyente con doble ánimo nunca tendrá una vida cristiana satisfactoria, siempre estará dudando en todo su caminar cristiano, siempre será inconciso, su fe se quedará estancada. Por eso, amados hermanos, debemos de confiar completamente en Dios. Las luchas y las pruebas que puedas estar pasando, Dios las permite con nuestro fin, con nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento. Como conclusión, en estos versículos Santiago nos enseñó que como creyentes enfrentaremos diversas pruebas en nuestras vidas. Y en lugar de desanimarnos, debemos de considerar estas pruebas como oportunidades para crecer en nuestra fe y en nuestro carácter. Debemos de perseverar con paciencia, confiando en la sabiduría y el poder de Dios para ayudarnos a superar esas circunstancias difíciles. Al pedir sabiduría a Dios con fe y sin dudar, podemos encontrar entonces la fortaleza necesaria para mantenernos firmes en medio de las dificultades y así poder crecer en nuestra madurez espiritual. Amado hermano, te animo a que confíes en Dios aún en medio de luchas y pruebas. Por último, leo unas palabras del pastor John MacArthur que dice: el sufrimiento no debe de considerarse como evidencia de que Dios los ha abandonado, sino como una evidencia de que Él está con ustedes perfeccionándonos cada día. Amén. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Como humanos, Padre, como finitos, Señor, hay momentos en la vida, Padre, que flaqueamos en muchas áreas. Pero hoy, Padre, por medio de tu palabra, pedimos que nos ayudes a entender, Señor, y que podamos ser sabios al percibir, Señor, las circunstancias las cuales tú has permitido en nuestras vidas. Te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y seguimos orando por nuestro pastor Melvin, por su salud, por su familia, Padre, que usted los bendiga en gran manera. Por mi hermano Daniel Escalante y su familia también, bendícelos para tu gloria, Señor. Te damos infinitas gracias esta hora. Amén.